¿Se ve ahí mi presentación? Sí, se ve, profe. Se ve. Muy bien, vamos a hablar de floración, como les dije, y ahora lo que vamos a hablar es de vernalización. Vernalización. Como ya dijimos en la clase pasada, uno de los factores que cambia durante el año era sobre todo en puntos del planeta Tierra, ¿verdad? En donde más nos alejamos del ecuador, dijimos que la intensidad y la duración de la luz diaria cambia a lo largo del año. Otro factor que también sufre modificaciones a lo largo del año, al igual que la duración de la luz o fotoperiodo, como le llamamos, es la temperatura, ¿no? Cuanto más alejado estamos del ecuador, esa fluctuación es más evidente. Y por eso, ¿verdad? También puede tener cierta importancia, ¿verdad? En el desarrollo de la planta. Estamos hablando de la temperatura. Entonces, la vernalización es un proceso también, ¿verdad? Es un mecanismo que tienen las plantas para poder acelerar la floración. Y esta necesidad es más común en plantas de día largo. ¿Y cuáles son las especies que requieren vernalización? Como nosotros vamos a ver en la próxima clase cuando vamos a hablar de hormonas vegetales, hay una hormona llamada ácido abscísico, ¿verdad? Que en concentraciones elevadas inhibe la formación de hojas y flores en una planta. Entonces, generalmente las plantas que necesitan de vernalización, entendiéndose por vernalización, que es de frío para poder floración, son aquellas que acumulan durante una época del año una cantidad excesiva del ácido abscísico. Al pasar por el proceso de vernalización, entonces se reduce la concentración de ácido abscísico en esas plantas y eso le permite brotar y florecer. Y por eso, ¿verdad? Entonces decimos que en muchas especies la temperatura influye también en la floración. ¿Y qué es la vernalización? ¿Qué es el concepto de vernalización? Es la aceleración del tiempo de floración, es decir, más rápidamente florece una planta en respuesta a bajas temperaturas. Dicho en otras palabras, las especies que requieren de vernalización son aquellas que requieren de frío en una época determinada del año para acelerar el proceso de floración. Y la vernalización, ¿en qué momento, o la planta, en qué momento es sensible al frío? No todas las plantas, no en todas las fases, ¿verdad? Se encuentra sensible. En general, la planta es sensible a la vernalización, o sea, tratamiento al frío cuando está en crecimiento, en actividad vegetativa. O mismo cuando una semilla ya está en proceso de germinación, ya fue hidratada, ¿verdad? Entonces es sensible a la vernalización. O germinada que ya está en proceso de emergencia, ¿verdad? También es sensible. Por otro lado, las semillas que están secas, ¿verdad? Es decir, que están con bajo contenido de humedad y que no están en proceso de germinación, no responden o no son sensibles a la vernalización. ¿Y qué hace la vernalización entonces? Induce a la planta a florecer. Como la planta o como una semilla eh, percibe el frío. En el caso del fotoperiodo, nosotros dijimos que el órgano que percibía la duración de la luz del día eran las hojas. Las hojas. En el caso de la vernalización, la parte de la planta que identifica o que percibe el frío es el ápice caulinar, es decir, la yema apical. Ese es el punto que percibe. Y ese estímulo, una vez que recibe la yema apical, ¿verdad? Ya lo transmite a toda la planta.
a toda la planta. No hace falta que toda la planta esté expuesta al frío, sino que con el hecho de que una yema apical perciba eso, ya le transmite a toda la planta esa inducción del frío. Muy bien, ¿cuáles son las plantas que requieren de vernalización? Sobre todo, ¿verdad? Las plantas bianuales. Ustedes recuerden que muchas plantas, como la cebolla, la zanahoria, el apio, el repollo, ¿verdad? Son plantas bianuales, es decir, completan su ciclo en un año. En el primer año forman los órganos de reserva y en el segundo año recién florecen. Y para poder florecer, entonces requieren de frío, es decir, de vernalización. También están las especies anuales, es decir, que completan su ciclo en un año, que requieren de vernalización. Y es el caso del trigo y la avena, que se plantan en invierno justamente por eso, porque requieren de temperaturas bajas para acelerar la floración. Otra especie que nosotros conocemos bien, que se cultiva acá en nuestro país y que requiere de vernalización, es la frutilla. Eso es con el fin de mejorar la floración. Muy bien, los vegetales, en función a su requerimiento a las bajas temperaturas, se dividen también en dos grupos, así como hemos visto en exigencias en fotoperiodo. Están las plantas con requerimientos absolutos o cualitativos. ¿Qué son estas plantas? Son aquellas plantas que necesariamente requieren de bajas temperaturas por un cierto periodo de tiempo para florecer. Si no se dan esas condiciones, la planta no florece. Es decir, si no reciben frío, no florecen. Y son las plantas más exigentes en el frío, en vernalización. Como ejemplo tenemos repollo, remolacha y apio, ¿no? Es decir, estas especies florecen si reciben la suficiente cantidad de frío necesario para cada especie. Si no reciben esa cantidad, esas horas de frío, no florecen. Por eso decimos que son de requerimientos absolutos o cualitativos y son las más exigentes en fotoperiodo. El otro grupo, acá tenemos un ejemplo de una planta con requerimientos cualitativos. En la imagen A vemos una planta anual de invierno sin vernalización. ¿Qué implica eso? Se mantiene en estado vegetativo, ¿verdad? En el caso de Arabiopsis. No florece. Y a la mano derecha vemos una planta, la misma especie, ¿verdad? Que tiene menos hojas, pero florece. ¿Por qué florece? Porque recibió el estímulo floral para la cantidad de horas de frío para poder germinar, para poder florecer. Mientras que la otra planta tiene muchísimas hojas, está en la fase vegetativa, pero no florece por falta de frío. ¿Alguna consulta? Bueno, esa no hay ninguna consulta. El segundo grupo de plantas son aquellas plantas clasificadas en base a su exigencia en fotoperiodo con requerimientos cuantitativos. Estas plantas también requieren de frío, pero son menos exigentes que las cualitativas, porque ellas pueden florecer mismo sin que reciban la cantidad suficiente de frío para poder florecer. Sin embargo, a mayor cantidad de horas de frío que reciben, más rápidamente florecen. Es decir, plantas con requerimientos cuantitativos en frío son aquellas que cuanto más hace frío, más rápido florece, ¿verdad? Y si no hace frío, igual florece, solo que no florece en la cantidad ni en la rapidez con que tendría que florecer una planta. Y ejemplo de este tipo de grupo de plantas tenemos al trigo y al centeno. Acá podemos observar la duración, ¿verdad? De una planta con requerimientos cuantitativos.
vemos de que cuanto mayor es la duración de las horas de frío, más rápidamente pueden florecer, ¿verdad? Más rápidamente pueden florecer. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los factores que determinan el efecto de los tratamientos de vernalización. Nosotros ya hemos comentado que la vernalización ocurre debido a tratamiento con frío, ¿verdad? Debido a bajas temperaturas que se le aplica a las plantas. Entonces, uno de los factores que determina el efecto de los tratamientos de la vernalización es la temperatura. En general, la temperatura óptima, considerando ya todas las especies, para la vernalización se encuentra en un rango entre 7 y 10 grados centígrados. Es decir, las temperaturas deben bajar, disminuir en ese rango para que realmente tenga un efecto vernalizante. Las temperaturas, inclusive algunos bajan hasta 5 grados, ¿verdad? Que se puede utilizar. Hay que tener cuidado también con las temperaturas excesivamente bajas, sobre todo los que se aproximan a 0 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas temperaturas bajas, en vez de tener un efecto vernalizante, puede ocasionar quemaduras en las plántulas, ¿verdad? Y ocasionar, por lo tanto, la muerte de plántulas. Entonces, para que una temperatura tenga efecto vernalizante, debe estar en un rango entre 7 y 10 grados centígrados. Otro es la duración del tratamiento. Es decir, cuántas horas de frío necesita una planta para que tenga efecto esas temperaturas bajas. Y por regla general, cuanto menor es la temperatura a la cual se somete a la planta, es decir, si es 7 grados centígrados, por ejemplo, mayor va a ser el efecto del tratamiento y más rápidamente la planta va a completar sus requerimientos. Mientras que cuanto mayor es la temperatura, en general se requiere de más días de tratamiento para que tenga ese efecto. Entonces son dos factores importantes. Uno es la temperatura a la cual se somete a las plántulas o a las semillas embebidas al frío, y el otro cuánto tiempo se le debe aplicar el frío. Acá nosotros, aunque ustedes pueden ver, ¿verdad? Este es un trabajo que habíamos hecho con un estudiante, ¿verdad? Una tesis de grado en donde, como ustedes ven, son mudas de frutilla, diferentes variedades de frutilla que fue sometido a un tratamiento de vernalización. En este caso, se metieron las mudas de frutilla en una cámara y se mantuvo por 5 grados centígrados con una oscilación de más o menos 1 grado centígrado durante 24 días. Y con eso la planta, ¿verdad?, acumuló, sumando las 24 horas por día, ¿verdad?, 24 días y 24 horas, 574 horas de frío. ¿Para qué se hizo eso? Para darle frío y para acelerar y uniformizar la floración. Entonces, en cuanto a la duración, otro factor que afecta la vernalización es el estado del desarrollo de la planta, es decir, en qué momento, en qué fase se encuentra la planta. En general, en las plantas herbáceas, como la frutilla que nosotros vimos, o cualquier otra planta como el trigo, ¿verdad?, la exposición a temperaturas bajas es más efectiva en semillas hidratadas o plántulas, es decir, semillas en fase de germinación o de emergencia. Mientras que en el caso de las especies bianuales que dijimos que es el repollo, zanahoria, requieren es necesario que la planta haya alcanzado ya un cierto desarrollo vegetativo para poder eh, sensibilizarse, vamos a decir, al estímulo de las bajas temperaturas. ¿Alguna pregunta?
No, profe, me aclaro todo. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el punto sensible de la planta a las bajas temperaturas. Es decir, los vegetales, ¿verdad?, tienen algunos órganos que, así como nosotros dijimos en el caso del fotoperiodo, dijimos que era la hoja, que era el punto sensible al fotoperiodo. En el caso de la vernalización, el punto sensible es el meristemo apical, es decir, la yema apical de la planta. Esa es la parte de la planta que debe recibir el frío para que posteriormente, ¿verdad?, ese estímulo pueda transmitir a toda la planta y desencadenar posteriormente la floración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los meristemos apicales reciben el frío y transmiten el efecto a los a las siguientes células, ¿verdad?, que se están dividiendo a través de la división meristemática. Y con eso la planta entonces comienza a modificar los citómeros, ¿verdad? En vez de producir una yema o una hoja, producen flores. Acá podemos ver un ejemplo de un experimento que se hizo para ver el efecto de la, de la yema apical en la vernalización. En la figura A, en esa plantera, vemos una planta que no recibió ningún tratamiento de vernalización, por lo tanto vemos que no florece, ¿verdad? No recibió el frío. En la plantera B, que vemos una planta receptora sin tratar y que fue injertada con una yema que tampoco recibió el estímulo del frío. Y en la figura o en la maceta, ¿verdad?, C, que nosotros vemos una planta que no recibió el frío, pero ¿qué se hizo? Se injertó con una yema, con un brote que sí recibió el frío y que tiene ahí un color más oscuro, ¿verdad? Se le injertó con esa planta que recibió el frío. Y que vemos ahí, mismo la planta receptora sin ser tratada con frío, pero sí injertada con una yema, con un brote que recibió el frío, vemos que floreció, ¿verdad? Vean, la planta mismo floreció. ¿Por qué entonces floreció? Porque fue injertado con una rama que recibió el estímulo y ese estímulo posteriormente le transmitió a toda la planta. Esa es la explicación entonces del por qué una yema es la parte sensible, ¿verdad?, a recibir el estímulo del frío y posteriormente transmitir a toda la planta. Muy bien. Nosotros dijimos que uno de los factores que determinaba la vernalización era la temperatura. Dijimos que la temperatura en general de vernalización está entre 7 a 10 grados centígrados para estimular la floración. Es importante saber de que una semilla o una planta que fue vernalizada nuevamente puede ser desvernalizada, es decir, se puede anular el efecto del frío para estimular la floración. Entonces, la desvernalización consiste en revertir o anular el efecto de la vernalización que ya se hizo a bajas temperaturas, sometiendo nuevamente a unas plantas a altas temperaturas, en general próximo a 30 grados centígrados. A ese proceso entonces se le llama desvernalización. Redondeando, ¿qué es desvernalización entonces? Es un proceso que se puede realizar en plantas que recibieron el frío, el estímulo para florecer, pero inmediatamente, si es que esa planta se lleva en condiciones de temperaturas altas, aproximadamente 30 grados centígrados, el efecto de la vernalización se anula, se inhibe. Por lo tanto, la planta no, no va a florecer, ¿verdad?, por esa temperatura elevada que
se le aplicó nuevamente a una planta. Y a ese proceso le llamamos entonces desvernalización. Muy bien, como estábamos diciendo, algunas de las especies que requieren de vernalización para florecer. Entre ellos que tenemos la cebolla, el crisantemo, esas son plantas de días cortos, ¿verdad? Pero para acelerar la floración requieren de días cortos y frío. La avena, la remolacha, la cebada, el trigo, ¿verdad? Son plantas de días largos que requieren de vernalización. Dijimos que en general las plantas de días largos requerían de vernalización para la floración. Otros que requieren de floración, vernalización para florecer también es la zanahoria, que es una planta bianual, ¿verdad? Pero es planta neutra en cuanto al fotoperiodo. Muy bien. La vernalización también, otra información es esta, ¿verdad? Puede ser sustituida en algunas plantas, como la zanahoria, con la aplicación de algunas hormonas. Específicamente, en el caso de la zanahoria, el efecto que ocasiona el frío, ¿verdad? La vernalización puede ser sustituida con la aplicación del ácido giberélico en remolacha y zanahoria. Entonces, si es que uno no tiene suficiente cantidad de frío, ¿qué es lo que uno puede hacer? Le puede aplicar el ácido giberélico y con eso conseguir la floración de una planta. Acá tenemos un experimento también que se hizo con y sin aplicación de ácido giberélico en zanahoria. La planta A, vemos en una maceta de una planta de zanahoria, sin que no recibió vernalización y tampoco recibió aplicación de ácido giberélico. Por lo tanto, la planta no floreció. La planta, la maceta B que tenemos, es una planta que tampoco fue sometida a la vernalización, pero sí se le aplicó ácido giberélico. En ese caso, la planta B o la maceta B, vemos que la planta de zanahoria llegó a florecer. No fue sometido al frío, pero sí recibió ácido giberélico y floreció. Y en la maceta C, ¿qué vemos? Planta con tratamiento de frío, es decir, vernalizado, pero sin adición de ácido giberélico. Por lo tanto, en el caso de la zanahoria, vemos que el efecto de la vernalización, el efecto del frío, puede ser sustituido con la aplicación de ácido giberélico. Muy bien. ¿Alguna pregunta?